Y bueno, vamos a resolver siempre la que me dice relacionar la cónica con su ecuación y me da una columna de cónicas y una columna de ecuaciones. A ver, problemas como estos ya hemos resuelto muchos en esta guía. Recordemos que lo único que tenemos que hacer es recordar las condiciones para poder determinar una sección cónica a través de la ecuación general de segundo grado, que recordemos que tiene la forma de ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más ey más f igualado con 0, donde justamente los coeficientes a y c son aquellos que van a determinar la sección cónica a la que representa o a la que pertenece una ecuación. Entonces, una vez más vamos a repasar estas secciones cónicas, vamos a recordar cuáles son las condiciones y de esta manera relacionarlos con las ecuaciones que correspondan. Así que vamos a empezar con la hipérbola. Recordemos que la hipérbola me dice que A y C deben de tener diferente signo. A y C deben de tener diferente signo. Recordemos que A y C son los coeficientes de x cuadrada y y cuadrada respectivamente. Así que vamos a identificar esos coeficientes en nuestras ecuaciones. Empezamos una vez más, hipérbola. Me dice que A y C deben de tener diferente signo. Como podemos observar en el inciso A, tenemos más 9 y más 25 en x cuadrada y y cuadrada. Eso quiere decir que estos no tienen diferente signo, por lo tanto no le pertenece a una hipérbola esta ecuación. Vamos al inciso B. En el inciso B podemos darnos cuenta que A vale menos 9 y C vale 4 positivo. Eso quiere decir que tienen signo contrario, y al momento de que tienen signo contrario A y C, automáticamente es una hipérbola. Perfecto. Después vamos con la parábola. Recordemos que para que sea una parábola, A o C debe de ser igual a 0. Alguno de los dos, A o C, debe de ser igual a 0. Es decir, y en pocas palabras, x cuadrada o y cuadrada no debe de aparecer. Vamos a observar. 9x cuadrada, 25y cuadrada, x cuadrada, y cuadrada, 2y cuadrada. No hay x cuadrada. Eso significa que A es igual a 0 en el inciso D, por lo tanto es una parábola. Perfecto. Después vamos a la elipse. Recordemos que para que sea una elipse, A y C deben de tener el mismo signo. A ver, vamos a observar. Más 9 más 25 más 1 más 1. Aquí hay un pequeño problema, puesto que tanto A como C tienen los mismos signos en A y C, de hecho. Pero no pasa nada. Si nosotros ya tenemos conocimiento al respecto de las secciones cónicas, podríamos ya directamente relacionarlo, pero insisto, no pasa nada porque podemos pasarnos directamente a la circunferencia y por el momento dejar pues ahí, ¿no? Al aire, ¿no? Sin relacionarlo con nada. ¿Por qué? Porque la circunferencia es aquello que nos va a sacar justamente de esa duda, ya que la circunferencia, recordemos que me dice que A debe de ser igual a C. A debe de ser igual a C. Aquí, como podemos darnos cuenta, A es igual a 9 y C es igual a 25. Aquí A es igual a 1 y C es igual a 1. Por lo tanto, la circunferencia le pertenece al inciso C. Y pues la elipse entonces le pertenecería al inciso A, que de todos modos también cumple con la definición de que A y C deben de tener el mismo signo. Así que para poder llegar a la respuesta de este problema, decimos que me quedaría como 1b, 2d, 3a y por último 4c. Y este entonces sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice identificar las coordenadas rectangulares del punto y me dan este punto que tenemos aquí. A ver, como que este problema no me cuadra porque se supone que las coordenadas rectangulares son las únicas que existen, ¿no? No entiendo por qué me piden pasar las coordenadas rectangulares a coordenadas rectangulares, porque como ya les dije son las únicas que existen. Bueno, la verdad es que no, evidentemente las coordenadas rectangulares no son las únicas coordenadas que existen. De hecho, podemos observar claramente que aquí tenemos un punto en coordenadas polares. ¿Cómo sé que son coordenadas polares? Pues porque tienen un valor y tienen un ángulo de inclinación. Automáticamente, de esa manera yo puedo reconocer que son coordenadas polares. Pero entonces, ¿qué es eso de las coordenadas rectangulares y coordenadas polares? A ver, para empezar hay que saber que hay un montón de tipos de coordenadas. No solamente existen las coordenadas rectangulares. Si bien las coordenadas rectangulares son aquellas que hemos estado utilizando toda la vida y con más frecuencia, no son las únicas existentes. Recordemos que las coordenadas rectangulares son un sistema basado en líneas rectas que justamente intersectan en un punto y este punto se le conoce como
como un punto X, Y. Pero entonces, ¿qué es eso de las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares? A ver, para poder recordar esto o para poder definir esto, hay que ver bien cómo actúan las coordenadas rectangulares. Como ya les había dicho, las coordenadas rectangulares son un sistema de coordenadas basadas en líneas rectas. Es decir, que si yo ubico un punto en el plano cartesiano, este punto tiene coordenadas X, Y. En pocas palabras, de un valor de X yo voy a pues proyectar una línea recta, y de un valor de Y yo también voy a proyectar una línea recta. El punto de intersección justamente de este valor de X y de este valor de Y es un punto con coordenadas X, Y. Y estas son las coordenadas rectangulares que, como ya les había mencionado, son aquellas que hemos estado utilizando toda la vida. Sin embargo, también hay otro tipo de coordenadas, por ejemplo las polares, esféricas, cilíndricas, pero bueno, en este caso específicamente nos vamos a enfocar en las coordenadas polares. ¿Qué me dicen las coordenadas polares? Las coordenadas polares son un sistema basados en circunferencias con un centro en común. Es decir, que yo tengo un centro o un punto que tienen en común todas estas circunferencias, y alrededor de este punto hay una infinidad de circunferencias. Como ya les había comentado, hay una infinidad, evidentemente no voy a poner tantas, y debemos de saber que este punto se le conoce como origen o polo. Además, desde este punto se proyecta una semirrecta horizontal hacia la derecha que se le conoce como eje polar. Entonces, ¿cómo ubicamos un punto en estas coordenadas polares? Para ubicar un punto en las coordenadas polares, simplemente ubico un punto de cualquiera de las circunferencias en cuestión, y en este punto yo voy a proyectar una línea recta que va a salir del origen hasta el punto en cuestión. Esta línea recta se le conoce como rayo, y sí, efectivamente, rayo. Entonces yo uno, ahí está nuestro puntito con nuestro origen, y esto se le conoce como rayo, que se representa con la letra R. Además, debemos de saber que también tiene un ángulo de inclinación que sale desde el eje polar hasta la línea en cuestión. Entonces, desde nuestro eje polar sale un ángulo, y este ángulo se le conoce como teta. Por lo tanto, el punto va a tener coordenadas rayo, teta. Debemos de saber algo muy importante, que cuando el ángulo es un ángulo positivo o mayor que 0, el ángulo va a estar en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que si es un ángulo negativo, el ángulo va a tener el sentido de las manecillas del reloj, es decir, desde el eje polar vamos a dar toda la vuelta. Pero bueno, en este caso es la representación general, y esto es justamente las coordenadas polares, un sistema de coordenadas basado en circunferencias donde el punto se representa con R, teta. Pero a ver, ya sé que son las coordenadas polares, ya sé lo que son las coordenadas rectangulares, pero ¿cómo paso de coordenadas rectangulares a polares o viceversa? Bueno, para poder saber cuál es la conversión de estas coordenadas, lo que yo tengo que hacer es combinar los planos, es decir, combinar el plano de las coordenadas rectangulares con el plano de las coordenadas polares. En pocas palabras, yo voy a poner aquí las líneas rectas del plano cartesiano de X, Y, que no es tan necesario ni obligatorio, y voy a proyectar mi punto, ¿no? Aquí yo tengo este puntito que tenemos acá. Ahora lo que voy a hacer, observen a continuación, es poner los datos de las coordenadas polares, es decir, el rayo y el ángulo. Ya tenemos nuestro ángulo teta y nuestro valor del rayo. Este punto en coordenadas polares tiene las coordenadas R, teta, mientras que en coordenadas rectangulares este punto tiene las coordenadas X, Y. Aquí tenemos un valor de X y aquí tenemos, aquí tenemos un valor de X y aquí tenemos un valor de Y. Este punto en coordenadas rectangulares tiene un punto con coordenadas X, Y. Perfecto, sabroso y delicioso. Como podemos observar, combinamos ambos planos, el rayo y el ángulo de inclinación de las coordenadas polares y las líneas rectas de las coordenadas rectangulares. Pero bueno, a todo esto, ¿cómo convierto de coordenadas polares a rectangulares o rectangulares a polares? Primero tenemos que observar en qué coordenadas me están dando el punto. En este caso me están dando el punto en coordenadas polares, es decir, que yo conozco R, teta. No conozco X, Y, pero sí conozco R, teta. Eso quiere decir que para poder encontrar el valor de X y el valor de Y, yo tengo que hacer ayuda de las razones trigonométricas. Es decir, que todo esto que tenemos acá es el valor de X, ahí está perfecto, y todo esto que tenemos acá es el valor de Y, ahí está perfecto, sabroso y delicioso. Es exactamente lo mismo, solamente que lo estoy representando de una manera que se vea más bonito. Ahora quiero que observemos que justamente esto me forma un triángulo rectángulo. Al momento de formarme un triángulo rectángulo puedo darme cuenta sin ninguna dificultad que X y Y son los catetos de mi triángulo rectángulo, mientras que el valor del rayo es mi hipotenusa, y aquí tenemos el ángulo de
inclinación. Una vez más repito e insisto, en coordenadas polares se supone que yo ya conozco el valor del rayo y el valor del ángulo. Así que para poder obtener el valor de X y el valor de Y, tengo que encontrar una razón trigonométrica que involucre los valores que ya conozco y alguno de los dos valores que deseo conocer, por ejemplo X o Y. Vamos a decir que yo quiero conocer X. ¿Qué razón trigonométrica involucra el valor de X, la teta y la R que ya conozco? Pues el coseno de teta. El coseno de teta, recordemos que en razones trigonométricas se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Proyectándolo específicamente a este bosquejo, tendríamos que el coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso sería X, que va a dividir a la hipotenusa, que sería R. De esta manera ya puedo obtener el valor de X despejando la R. Esta R que está dividiendo la paso multiplicando y decimos que R por el coseno de teta va a ser igual a X, y de esta manera puedo obtener la coordenada de X. Ahora vamos a hacer lo mismo con la coordenada de Y, exactamente lo mismo. Una razón trigonométrica que involucre el cateto de Y, el rayo que ya conozco y el ángulo. La razón trigonométrica en cuestión es el seno. Entonces el seno de teta va a ser igual a, bueno, se define como cateto opuesto entre hipotenusa. Pasándolo a datos del problema, tendríamos que el seno de teta es igual a cateto opuesto, que en este caso es Y, que va a estar dividiendo a la hipotenusa, que sería R. Y despejando otra vez el valor de Y, esta R que está dividiendo la paso multiplicando y decimos que R por el seno de teta va a ser igual a Y. Y ahí está, perfecto. Estas dos fórmulas que estoy aquí representando, que estoy recalcando, son aquellas que voy a necesitar para poder pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Es decir, que lo único que tengo que hacer es sustituir estos valores para poder obtener el valor de X y el valor de Y. Entonces, vamos a hacerlo. Recordemos que nosotros tenemos el punto con coordenadas R, teta. Por lo tanto, R es igual a raíz de 8 y teta es igual a 45 grados. Así que vamos a escribir las fórmulas y vamos a sustituirlas. Esto ya no lo necesito, así que lo podemos borrar. Decimos entonces que para poder sacar el valor de X, X va a ser igual a R por el coseno de teta, y esto va a ser igual a, sustituyendo los valores, la raíz de 8 que va a multiplicar al coseno de 45, y esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver, aquí hay algo muy importante, y es que justamente tenemos que acordarnos de los ángulos notables. ¿Cuál es el valor de coseno de 45? Ahorita lo vemos. Vamos a sacar el valor de Y ahorita. Bueno, por lo menos dejarlo indicado, ¿no? Decimos entonces que Y es igual a R por el seno de teta, y esto va a ser igual a raíz de 8 por el seno de 45. Ahí está, perfecto. Ahora sí, necesito saber cuánto vale el coseno de 45 y cuánto vale el seno de 45. Una vez más, repito, se supone que estos son ángulos notables y ya los debemos de conocer sin ningún problema. Es más, de hecho se supone que al momento de verlos ya debemos de saber prácticamente cuál es la respuesta, porque los ángulos notables son algo extremadamente importante en el examen de admisión. Y bueno, para todo, ¿no? Para todos son bastante importantes. Entonces, si no se acuerdan cuáles son los ángulos notables de coseno de 45 y seno de 45, pues ya mamaron, ¿no? Bueno, pero no pasa nada, todavía tienen tiempo para recordarlos. Recordemos que hay múltiples maneras para poder saber cuáles son los ángulos notables. Están los métodos pendejitos, esto de tablas, de los dedos y esas mamadas, y están los métodos buenos, que son los métodos reales por los cuales se obtienen los ángulos notables, que pueden ser las funciones trigonométricas, que puede ser el círculo unitario, o que pueden ser los triángulos notables, que bueno, cualquiera de esos tres métodos es un método realmente correcto. Vamos a sacar el coseno de 45 y el seno de 45 mediante los triángulos notables. Recordemos que para poder obtener el coseno de 45 y el seno de 45, yo tengo que simular un cuadrado con lado 1. Y recordemos que el lado del cuadrado es igual para sus cuatro lados. Además, debemos de recordar que en cada uno de sus esquinas tenemos un ángulo recto de 90 grados. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder obtener el valor de coseno de 45 y seno de 45? Simplemente tengo que cortar en diagonal nuestro cuadrado y extraer justamente este triángulo notable, este triángulo rectángulo que se ve aquí, que también es un triángulo notable. Entonces, podemos darnos cuenta que el triángulo rectángulo en cuestión tiene un ángulo recto de 90 grados. Este ángulo es un ángulo de 45 grados, puesto que el de 90
30 se partió a la mitad, y este ángulo también es un ángulo de 45 grados porque de igual manera en el ángulo de 90 grados se partió a la mitad. Por lo tanto, la altura vale 1, la base vale 1 y esto no sabemos cuánto vale, pues es la hipotenusa. Pero como es una hipotenusa y ya conocemos los catetos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces decimos que c va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, y sustituyendo c va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más 1, y esto va a ser igual a la raíz de 2. Por lo tanto, la hipotenusa sería raíz de 2. Perfecto, sabroso y delicioso. De esta manera, yo ya puedo obtener el valor de seno de 45 y coseno de 45. ¿Cómo? Con el uso de las razones trigonométricas. Situándome en cualquiera de los dos ángulos, el que yo quiera, no importa, porque a fin de cuentas los dos son de 45, yo voy a utilizar la razón trigonométrica de seno. Recordemos que el seno de teta se define como cateto opuesto entre hipotenusa. En datos del problema, el seno de 45 va a ser igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Vale 1, que va a estar dividiendo a la hipotenusa, que sería raíz de 2. Por lo tanto, el seno de 45 es igual a 1 sobre raíz de 2. Ahora vamos con el coseno de teta, que esto se define como cateto adyacente entre hipotenusa mediante las razones trigonométricas. Entonces decimos que cateto adyacente entre hipotenusa, pasándolo a datos del problema, tendríamos que el coseno de 45 va a ser igual a el cateto adyacente, que sería 1, que va a estar dividiendo la hipotenusa, que sería raíz de 2. Por lo tanto, el coseno de 45 también vale 1 sobre raíz de 2. Ya sabemos los valores de los ángulos notables, simplemente los voy a sustituir. En lugar de poner seno de 45, pongo 1 entre raíz de 2, y en lugar de poner coseno de 45, pongo 1 entre raíz de 2. Entonces, vamos a sustituir. Me quedaría como raíz de 8, que va a multiplicar al coseno de 45, que dijimos que es 1 entre raíz de 2. Esto va a ser igual a multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Tendríamos raíz de 8 entre raíz de 2. Ahora voy a escribir el 8 en sus factores. El 8 se puede escribir como la raíz cuadrada de 4 por 2, que va a estar dividiendo a la raíz de 2. Mediante una ley de los radicales que me dice que la raíz de índice n de a por b es igual a la raíz de índice n de a por la raíz de índice n de b, yo puedo escribir esta raíz cuadrada de 4 por 2 como la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 2, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de 2. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2, se cancelan y únicamente tendría la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es una raíz cuadrada exacta que vale 2. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Y tengo que hacer exactamente lo mismo con este seno de 45. Así que vamos a sustituir el valor. Pueden darse cuenta que es lo mismo, ¿no? Realmente es todo ese proceso, pero de todos modos vamos a hacerlo. Me quedaría como raíz de 8, que va a multiplicar a 1 sobre raíz de 2. Y esto va a ser igual a la raíz de 8, que va a estar dividiendo a la raíz de 2, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 por 2, que va a estar dividiendo a la raíz de 2. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 2, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de 2, y esto va a ser igual a únicamente la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es una raíz cuadrada exacta que vale 2. Por lo tanto, x es igual a 2 y y va a ser igual a 2 también. Mucho ojo, porque no siempre me van a dar los mismos valores x y y. No, en este caso es un caso muy específico y muy aislado, puesto que el coseno de 45 y el seno de 45 valen exactamente lo mismo. Pero insisto, no siempre me van a dar lo mismo. Como ya sabemos que x es igual a 2 y y es igual a 2, pues este punto en coordenadas rectangulares va a tener las coordenadas de 2,2. Y este entonces sería el resultado de este problema.